Hoy vamos a hablar de agujeros negros y vamos a ver un poco un viaje cerquita porque además hemos tenido algunas noticias últimamente sobre el tema que ya os iré comentando. Seguro a lo mejor tenéis también, vosotros habéis oído alguna y las podemos ir sacando por aquí. Lo he aligerado, perdón, muchísimo. No os preocupéis, no vamos a estar hablando de algo muy denso y muy duro. Pues muy mal. Pero no, que el último día me mirabais todos como diciendo, Dios mío, hace 2 semanas. Quiero decir, ¿qué es esto? Hace 2 semanas fue un golpe bajo. Un golpe bajo. Y bueno, pues vamos a hablar un poco de más de agujeros negros, ¿no? De estos objetos que realmente inicialmente fueron teorizados por la ciencia. Esto es un descubrimiento, uno de los primeros descubrimientos grandes hechos a la inversa en el sentido habitual de la ciencia. Es decir, no es que viéramos una cosa, no la supiéramos explicar y luego la explicáramos, sino que, oye, es muy probable que nos encontremos esto, lo pudimos desarrollar matemáticamente y luego lo hemos encontrado, ¿de acuerdo? Incluso ya recordad que en 2019 ya nos juntábamos nosotros y ya hablamos de las famosas fotos, ¿no? De las primeras fotos que tuvimos ópticas de un agujero negro, ¿no? Esto lo hemos vivido en primera persona y hemos podido hablar de ello, ¿de acuerdo? Bueno, y las ondas cuánticas también, Santiago. Las ondas cuánticas, sí, gravitacionales. Gravitacionales. También hablamos del descubrimiento del LIGO o de las detecciones del experimento LIGO. Exacto. Sí. Y era otra cosa además, el ejemplo está muy bien traído porque también estaba prevista dentro de las ecuaciones de campo de Einstein. El propio Einstein ya decía, es muy probable que detectemos esto así y detectemos esos frentes gravitacionales así. Y efectivamente Einstein una vez más ha sido ese extraterrestre que parece que era capaz de predecir todo lo que íbamos a ir descubriendo en el próximo siglo, ¿no? O el siguiente siglo a su muerte. Y de momento no solo ha acertado en todo, sino que se mantiene consistente. Incluso en el famoso error que tuvo con el tema cosmológico, hasta él mismo antes de morir se corrigió, con lo cual ni siquiera lo podemos considerar como un error. Bueno, voy a dar voz a nuestro querido amigo que yo creo que siempre nos explica Santolaya. Javier Santolaya. Con su tono de voz curioso, pues siempre es muy divertido de ver. Luego YouTube me echa la bronca por poner un vídeo dentro de otro, pero bueno, siempre me dice, su vídeo tiene una reclamación de derechos de autor. Nunca me ha castigado todavía. Pero bueno, yo lo hago solo a nivel educativo. Me encanta jugar a las cartas, pero me gusta más ganar. Estás muerto, no tienes nada que hacer. Orcos nivel 7, hechizo de luna, estás muerto. Te lanzo mi NGC 4889. ¡No! ¿Qué puede acabar con el mundo tal y como lo conocemos? ¿En qué consiste la amenaza definitiva? ¿Será una bomba de antimateria? ¿Una colisión de universos o un emoticono gigante? No, nada de eso. Estamos hablando de los agujeros negros. Los agujeros negros son los sistemas más poderosos que conocemos en el universo. El agujero negro de la galaxia NGC 4889 es uno de los más grandes observados hasta la fecha, con una masa total de 20.000 millones de masas solares. Es decir, 20.000 millones de veces nuestro Sol. Eso es mucho. Pero, ¿qué diantres es un agujero negro? Todo objeto en la Tierra siente la atracción de esta, en lo que llamamos la gravedad. Así que si lanzo esta naranja al aire, la naranja irá frenándose poco a poco y volverá luego a caer hacia el suelo. Pero, ¿y si la lanzo más fuerte? Pues no pasa nada, la naranja vuelve a mi mano. ¿Y más fuerte? Tampoco. Pero hay una velocidad que se llama velocidad de escape. Es la velocidad a la que tengo que lanzar la naranja o cualquier otro objeto para que en vez de volver a mi mano, escape de la Tierra hacia el espacio exterior. Bueno, esta velocidad se calcula de esta manera. Y su solución depende de las propiedades, o sea, de la masa y del radio del planeta o estrella desde el que se lanza el objeto. Imaginemos la Tierra. Necesitamos lanzar la naranja a 11,5 kilómetros por segundo para que escape. Pero, ¿y si comprimimos la Tierra con la misma masa pero más pequeña? La velocidad de escape entonces aumentaría. Si la Tierra fuera 100 veces más pequeña,
con la misma masa, la velocidad de escape sería de 115 km por segundo. Si fuera 10.000 veces más pequeña, sería de 1.150 km por segundo. Si fuera 1.000.000 de veces más pequeña, la velocidad de escape sería de 11.500 km por segundo. Y aquí ocurre algo muy curioso. Según la relatividad de Albert Einstein, ningún objeto en el mundo puede viajar más rápido que la luz en el vacío, que viaja a 300.000 km por segundo. Entonces, ¿qué ocurriría con un objeto en un planeta o estrella cuya velocidad de escape sea mayor que 300.000 km por segundo? Que no podrá escapar. Nunca, nada, ni siquiera la luz. Se convierte en un pozo, un sumidero de materia. Por eso se llama agujero. Y como no puede escapar la luz, por eso se llama negro. Muy original. Schwarzschild fue un físico, matemático y astrónomo alemán que predijo la existencia de los agujeros negros por el año 1916, al encontrar una solución a las ecuaciones de Einstein. El tamaño al que hay que comprimir un planeta o estrella para que se convierta en un agujero negro es lo que se llama radio de Schwarzschild, que es el radio para el que la velocidad de escape se vuelve igual a la velocidad de la luz. Imaginemos que esta esponja es la Tierra. Pues si la comprimiera muchísimo, ¿se podría convertir en un agujero negro? No os alarméis, no hay peligro. Para la Tierra, el radio de Schwarzschild es muy pequeño, así que tendríamos que concentrar toda su masa en una bola de 9 milímetros de radio, como una mora. No lo veo factible a corto plazo, la verdad. Pero vamos a la pregunta que os quema las entrañas, lo que todos queremos saber desde que vimos Interestelar. ¿Qué pasaría si entrásemos en un agujero negro? Pues al principio nada, flotaríamos hacia el interior del agujero negro hasta llegar al horizonte de sucesos, que es un punto de no retorno a partir del cual no serás capaz de escapar del empuje gravitacional del agujero negro. Bueno, ¿qué? Efectivamente, lo peor está aún por llegar. Estamos hablando de la espaguetización. Es un efecto característico de sistemas gravitatorios extremos. La diferencia gravitacional es tan amplia entre pies y cabeza que las fuerzas que se ejercen en ambos extremos producen la espaguetización, estirándote como si fueras un auténtico espagueti, hasta llegar a ser simplemente una hilera de átomos. ¿Dolerá? Yo creo que sí. Así que los agujeros negros son sistemas temibles que hunden en el abismo a todos los que pasan por ahí y que debemos evitar si, por casualidad, nos encontramos con uno cuando salgamos de casa. ¿Estáis avisados? ¿Quieres saber qué hay de cierto en Interestelar? ¿O qué tiene? Ahora que estaba silenciado. Creo que nos ha puesto algún ejemplo interesante y yo creo que nos sirve un poco para orientar. Aquí teníamos la famosa foto de M87, aunque ya se hizo una foto en abril de 2017, pero no se publicó hasta después, fueron las primeras fotos. Ya sabéis que se publicaron a principios de 2019 y es la primera imagen real que tenemos de un agujero negro. Lógicamente, la parte brillante es el disco de acreción, es decir, la materia que está girando alrededor del agujero negro, que es el agujero, ¿no?, que vemos en el centro, ¿no?, que es hacia donde está cayendo, ahí estaría el horizonte de sucesos. Definir un agujero negro, en realidad, todavía hoy no es excesivamente sencillo, puesto que realmente hay determinadas partes del agujero negro que no entendemos muy bien su funcionamiento todavía. Decimos que es una región finita porque ocupa un espacio, un volumen determinado en el que existe una masa tan enorme que genera un campo gravitatorio que no permite escapar a ninguna partícula, ni material ni energética. ¿De acuerdo? Por eso es negro, porque incluso la luz que pudiera emitir ese objeto no puede escapar. Nos lo ha explicado Javier muy bien con el tema de la velocidad de escape. Es decir, la velocidad de escape es igual o superior a la de la luz. Y ya sabemos que no se puede viajar más rápido que la luz. Por lo tanto, no podrían escapar en ningún caso. Sí que es cierto que hoy en día sabemos que emiten un tipo de radiación muy complejo, que luego hablaremos de ella, la radiación Hawking, pero que el agujero negro como tal no deja escapar nada. La radiación que a veces detectamos de los agujeros negros no proviene de ellos, sino del disco de acreción, es decir, de esa luz que vemos ahí rojiza que rodea al agujero negro. Por ejemplo, el primer agujero negro que detectamos fue Cygnus X1. Se llama X1, está en la constelación del Cisne, ahí viene el nombre de Cygnus, porque era un objeto que emitía un montón de radiación en rayos X, la misma que la de las radiografías. Es un espectro electromagnético muy energético. Y no sabíamos por qué le llamamos con ese nombre y luego nos dimos cuenta de que encajaba muy bien con todos los conceptos relacionados con los agujeros negros.
Es el más cercano a la Tierra, ¿no? No, no es el más cercano, pero es de los más cercanos. Ahora sabemos que hay alguno más cercano. Lo que pasa es que es grande y además es un emisor muy importante de energía. Desde luego, saber lo que hay dentro del agujero negro es muy complicado. Tan complicado que hemos optado por decir que hay una singularidad. Vale. ¿Qué significa esto? Es decir, que no sé lo que hay dentro del agujero negro. O sea, la física, cuando habla de singularidad, es como decir chorizo con patatas, porque lo que dice es que en el fondo no sé lo que hay dentro, entonces solo puedo teorizar. Del agujero negro conocemos lo que lo envuelve, de alguna manera. Pero su interior, aquello que está dentro del propio agujero negro, no podemos saber lo que es. Lo que sí podemos saber, y luego hablaremos de eso, es lo que no es. ¿De acuerdo? Curiosamente, aunque os parezca un poco sorprendente, ya hemos podido identificar lo que no es. Por ejemplo, no es un agujero hacia otros lugares o a otros momentos del tiempo. Eso, en teoría, lo podría ser un agujero de gusano, que es otro elemento distinto que hoy no vamos a traer. Pero un agujero negro no existe. Hubo una teoría un tiempo que hablaba de que los agujeros negros se comunicaban con unos objetos llamados agujeros blancos y demás. Bueno, hoy sabemos que esto, por razones que luego veremos, no es posible. Es una cuestión también bastante sorprendente lo acertada que fue la representación de los agujeros negros, como tenéis aquí en Interstellar, ¿no? Se corresponde bastante con la imagen que luego pudimos ver unos años más tarde en las imágenes captadas por los telescopios de M87. Bueno, como os he comentado, ya la teoría de la relatividad, incluso Javier Santolaya también lo ha comentado varias veces, los agujeros negros ya estaban muy contemplados y previstos dentro de la existencia de lo que se formulaba en teoría de la relatividad. Pero es que mucho antes, algunos científicos y filósofos ya lo postularon. Fijaros qué curioso. Newton, en sus propios libros, ya postulaba que cuando hablaba de la atracción de la gravitatoria, decía, si un objeto cuanto más masa tiene más gravedad, podría haber un objeto con tantísima masa que no dejara escapar absolutamente nada, que lo atrajera absolutamente todo. Esto lo escribe el propio Newton. Pero incluso algunos filósofos posteriores, como que del siglo XVIII y del siglo XIX también, siguieron trabajando un poco esa idea de objetos supermasivos. Lo que sucedía es que en ese momento las matemáticas no estaban lo suficientemente desarrolladas para poder entender cómo funciona lo que sucede alrededor del agujero negro. Hoy en día, gracias a Roy Kerr, un científico muy importante, sabemos que los agujeros negros son casi esféricos, casi perfectamente esféricos, y que toda su geometría viene determinada por tres elementos: la masa, la carga eléctrica y su momento angular. Bueno, la masa no es el peso, pero lo podemos definir como tal. Ya sabéis que masa y peso no es lo mismo, pero tienen cierta relación. La carga eléctrica es la cantidad de carga eléctrica que tengan, y quizá lo que tengamos que definir un poco es el momento angular, ¿verdad? ¿Alguien sabe lo que es el momento angular? No lo has explicado muchas veces. La bailarina, el patinador. Efectivamente. De alguna manera, podemos pensar que el momento angular es la tendencia que tenemos a seguir girando cuando nos estamos moviendo de una manera circular, ¿de acuerdo? Y esto yo siempre pongo el ejemplo, y se lo digo mucho a mis alumnos, de que los niños pequeños son auténticos expertos en momento angular. Si vais un día a un parque y os fijáis, cuando un niño se está columpiando en el parque, niño, una niña, veréis que si quiere coger velocidad, pliega los pies, ¿de acuerdo? Y cuando quiere disminuir su velocidad, los abre. ¿Por qué? Porque disminuyendo o aumentando el radio, aumenta su velocidad angular. Pues la tendencia a mantenerse de esa manera es lo que llamamos momento angular. Es decir, el momento angular siempre se mantiene y lo que puede variar es el radio, en este caso. ¿De acuerdo? Pero bueno, no tiene mucha importancia. Sabed siempre que los agujeros negros dependen de la masa, de la carga eléctrica y del momento angular. Y con eso, pues tenemos 4 tipos de agujeros negros. El primero sería el agujero negro de Schwarzschild, como se pronuncia en alemán. Este ni rota, con lo cual no tiene momento angular, ni tiene carga, solo tiene masa. ¿De acuerdo? Si no gira, pero tiene carga eléctrica, se llama agujero negro de Reisner-Nordström.
Si el agujero negro está en rotación pero no tiene carga, es un agujero negro de Kerr. Y si posee rotación y carga, hablamos de un agujero negro de Kerr-Newman. Todos los agujeros negros que detectamos son de los dos últimos. Nunca hemos detectado agujeros negros de los dos primeros, aunque matemáticamente pueden existir. Por ejemplo, es muy probable que lo que llamamos microagujeros negros, que sean agujeros negros casi del tamaño de un átomo, que se pueden producir teóricamente bajo algunas circunstancias, podrían ser agujeros negros de Schwarzschild. ¿De acuerdo? Pero los que detectamos son agujeros negros que rotan y que a veces tienen carga y a veces no. Y esto nos hace pensar que en realidad están relacionados, es decir, que de alguna manera los agujeros negros pueden perder carga eléctrica. Entonces, los agujeros negros con carga serían agujeros negros más jóvenes que los agujeros negros que todavía rotan, pero que han perdido su carga eléctrica. Luego ya veremos más explicaciones sobre esto. Pero recordad, un agujero negro se define por su masa, su carga eléctrica y por su rotación, es decir, por su momento angular. ¿De acuerdo? Ya sabéis que si hay alguna cosa que no entendéis, lo paráis inmediatamente. En el gráfico que tenéis ahí en movimiento, este GIF que os he incluido, es un poco... Uy, perdón, lo he adelantado. Es un poco difícil de entender, pero lo que veis en los dos movimientos es cómo percibimos, es lo que llamamos la dilatación temporal. Ahora está con el segundo, que es un poco más lento. Para el objeto, en el primer gráfico, vamos a esperar que empiece. Ahora va a empezar aquí. Empiezan los dos. Como podéis ver, desde el punto de vista del objeto, me estoy moviendo a una velocidad mucho más rápida que desde el punto de vista de un observador externo. Esto se debe a una cuestión curiosa que es el tema de la dilatación temporal. Es decir, el tiempo cerca de un agujero negro se enlentece, ¿de acuerdo? Pero no para el que lo está viviendo, sino para el que está fuera del agujero negro. Me explico. Para mí han pasado 10 minutos cercanos al agujero negro, en el límite del horizonte de sucesos, pero para una persona que me está mirando con un telescopio, me verá entrar en esa zona y salir al cabo de varios días, porque el tiempo ha transcurrido de manera diferente. Esto tiene que ver mucho con esto que os comento, que el tiempo es una dimensión más del espacio, pero no la percibimos como tal. Pero es así. Y la dilatación temporal depende mucho de los efectos relacionados con la velocidad. Y esto ya lo sabemos, porque se ha hecho un experimento muy sencillo, que es colocar relojes atómicos, que son relojes muy fiables, en naves espaciales y en aviones que se mueven a gran velocidad. Y se han comprobado que cuando se ha medido tenían un retraso temporal respecto a los observados en Tierra. Bueno, ¿y quiénes han sido las personas que más han trabajado para los descubrimientos de los agujeros negros? Pues para mí son estas 4 personas. Y 3 de ellas son relativamente bien conocidos y sin embargo el primero, yo es una persona que me encanta hablar de él porque es uno de estos científicos que conoce muy poca gente, que es Fritz Zwicky, que es este primer señor que tenemos aquí. Además tiene una vida absolutamente apasionante que os recomiendo que miréis. Era alemán de origen, otro más que tuvo que salir corriendo de Alemania cuando la esvástica empezó a ondear y luego pues realizó casi toda su vida en Estados Unidos, pero sin que nadie le hiciera mucho caso desarrolló la primera métrica matemática de los agujeros negros. Y todo el mundo se rió de él. Todo el mundo dijo que eso eran teorías de Einstein. El único que no se rió fue el propio Einstein, que le escribió una carta y le dijo: muchas gracias por hacer un cálculo que yo no era capaz de hacer. Escribió simplemente así, como diciendo: mira, has hecho lo que yo hubiera querido hacer, pero matemáticamente no era capaz de hacerlo y tú sí lo has visto. Pero sus cálculos quedaron en el cajón, completamente olvidados. Tuvimos que esperar al final de la Segunda Guerra Mundial para que este segundo señor participase. Y este señor es nada más y nada menos que Robert Oppenheimer. Y alguno me va a decir... manía por lo que le tenemos manía. Claro, luego dice, pero este señor... Muchas cosas buenas, pero... Y yo, como siempre, siempre, ¿no? que me dijo los defensores de las defensas sin causa y demás, voy a defender un poco al Robert Oppenheimer y el tema de su participación junto a otros científicos en el proyecto Manhattan. Siempre me ha llamado la atención lo fácil que criticamos a los científicos del proyecto Manhattan. Y resulta que son los únicos que mostraron arrepentimiento de haber participado en el proyecto. Es decir, ni un solo político, ni un solo militar de los que participaron en el proyecto Manhattan
se arrepintieron. De hecho, yo recuerdo una entrevista al coronel Tibbets, que fue el que apretó el botón del Enola Gay y lanzó la bomba, ¿no? Muchos años después, diciendo que estaba muy contento con lo que había hecho y que lo volvería a hacer, indiscutiblemente, como buen militar que era, ¿no? Sin embargo, Oppenheimer no solo se retiró de la ciencia como tal, abandonó completamente la conclusión de la investigación hasta que convencieron en Inglaterra para volver a trabajar únicamente como astrofísico, sino que escribió varios libros arrepintiéndose muchísimo de esa participación. No le exime de culpa. En realidad sí le exime de culpa. Para mí, claramente. ¿El de Enola Gay no se terminó suicidando? No, eso es un mito. Vivió tranquilamente hasta los 90 años. Y no se arrepintió jamás. Como no se arrepintieron los militares. Y si hoy en día habláis con muchos políticos, bueno, ya no queda ninguno vivo, pero los pocos que siguieron viviendo jamás se arrepintieron. Ni Truman, que fue el presidente que lo ordenó, ni nada. Es decir, a ver, yo que soy antipresentismo completamente, es decir, que creo que las cosas hay que verlas desde el punto de vista histórico, no desde el punto de vista actual. En 1940 sabíamos que los alemanes estaban trabajando en el mismo proyecto, coordenados por el científico Heisenberg, y que tenían las mejores instalaciones de física teórica que había ahora mismo en el mundo, estaban en Alemania. De hecho, como podéis ver, muchos de los mejores científicos. En ese momento, el propio Einstein escribe la famosa carta firmada por otros, también además de él, diciéndole, oye, cuidado porque Alemania está trabajando con esto. Y Estados Unidos, lógicamente, dice, no me puedo arriesgar a que un enemigo me pueda bombardear con un arma nuclear. Y lo que decide entonces es poner con toda su potencia industrial en marcha el proyecto Manhattan. Bien, verlo desde el punto de vista actual, esto sería como decir, ¿qué hubiera pasado si en vez de lanzarla sobre Hiroshima, acabara hubiera sido un dispositivo, el Heisenberg alemán, sobre Londres? Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que verlo siempre desde ese punto de vista. Pero lo que sí es objetivo es que después de utilizar ese dispositivo, que ni siquiera se sabía si iba a funcionar muy bien, hasta que se hizo la prueba en Nuevo México, y en ese momento los científicos ya no tenían el control, obviamente, porque ya lo habían fabricado, ninguno se ha arrepentido salvo los propios científicos. De hecho, Oppenheimer fue expulsado de Estados Unidos. No pudo volver nunca porque le acusaron de comunista en la época del macartismo, para hacerlo todavía más gracioso el tema, ¿no? Bueno, pues cuando él regresa al Reino Unido, decide trabajar en el tema de los agujeros negros y realiza una investigación que obtiene los mismos resultados que Zwicky, pero curiosamente él no sabe que Zwicky ya lo había calculado, ¿de acuerdo? Y quedan un poquito las dos investigaciones y entonces hay un reconocimiento a Oppenheimer, pero durante un tiempo la gente no sabía nada de la investigación de Zwicky. Entonces llega Roger Penrose, un británico, que es este tercer señor, y es el que descubre las investigaciones de Zwicky y las de Oppenheimer y realiza junto a Stephen Hawking un trabajo muy importante que presenta el resultado final tal como conocemos hoy de toda la métrica y todo lo que los datos, cómo se obtienen los datos de los agujeros negros. Estos son las cuatro personas que nos han hecho entender los agujeros negros tal y como los conocemos hoy. Fritz Zwicky, Robert Oppenheimer, Roger Penrose y Stephen Hawking. Bueno, ¿y cómo surge un agujero negro? Yo creo que esto lo hemos hablado alguna vez, pero conviene no perderlo de vista. ¿Qué es un agujero negro? Un agujero negro es, no siempre es así, pero lo normal es que sea una estrella en el momento de su muerte. ¿De acuerdo? Voy a dejar de compartir un momento para que lo veamos un poco más y luego vuelvo a proyectar. ¿Qué sucede con las estrellas? Como os he dicho muchas veces, las estrellas son globos que están en un equilibrio muy precario. La gravedad quiere comprimir el globo y hacerla muy pequeña por la enorme masa que tiene. Y las fuerzas nucleares que hay en el interior quieren expandir el globo hasta casi hacerlo reventar. Entonces, mientras el equilibrio sea igual, es decir, que la fuerza gravitatoria sea igual a la expansiva generada por las fuerzas nucleares, la estrella existe. Y eso solo funciona mientras haya combustible, es decir, hidrógeno, que lo convierto en helio, para una reacción termonuclear, producir la expansión, porque si no la gravedad se impone y entonces empieza a comprimir. ¿Qué sucede? Que el hidrógeno es un combustible que al final se gasta, al final acaba convertido casi todo en helio. Y como solo tengo helio, pues entonces tengo que empezar a quemar helio. Pero esto es como el carbón de mala calidad.
resulta que el helio no arde también, arde entre comillas, por supuesto, ya sabéis que no es fuego, sino una explosión termonuclear, no lo hace tan bien como el hidrógeno. Y lo tiene que gastar más rápidamente. Cuando tenéis carbón de mala calidad, tenéis que echar más carbón a la caldera, más cantidad de carbón para compensar la diferencia. Cuando se me acaba el helio, empiezo a quemar carbono. Cuando se me acaba el carbono, oxígeno. Y así hasta que llego, ya sabéis, al hierro. ¿Por qué? Porque el hierro es estable en su última capa y no se puede convertir en ninguna otra cosa. ¿Y qué sucede en ese momento? En ese momento triunfa la gravedad, porque ya no hay suficiente fuerza. Y entonces empieza a comprimirse, empieza a comprimirse y empieza a comprimirse. Y aquí interviene pues, la parte más fundamental de todas, que es decir, el tamaño de la estrella. Vamos a imaginarnos una estrella pequeña como nuestro Sol, pequeña, mediana. Bueno, de hecho, nuestro Sol es más bien pequeño, para que nos vamos a entender. Después de una fase de gigante roja en el que está quemando fundamentalmente helio y carbono, pues se va a comprimir en lo que llamamos una enana blanca. Y como su masa es relativamente pequeña, como máximo llega a 10 veces el tamaño del Sol, pues ahí se queda y se convierte en una enana blanca, no se va a comprimir más. La enana blanca es una masa fundamentalmente de protones, ¿de acuerdo? Es decir, es lo que queda, una especie de estrella de protones, para decirlo de alguna manera. También tiene otros componentes, neutrinos, neutrones, pero básicamente protones. Casi no tiene electrones, por lo cual no emite apenas luz. Pero ¿qué sucede cuando la estrella es mucho más grande? Cuando la estrella es 20, 25 o 100 veces el tamaño del Sol. Aquí las cosas empiezan a variar. ¿Por qué? Porque al tener más masa, tiene más gravedad. Y como triunfa la gravedad, se sigue comprimiendo. Y no se comprime en una enana blanca, no. Se comprime tanto que en función de su masa puede tener dos caminos. Si es muy grande, pero no excesivamente grande, acaba convertida en una estrella de neutrones. Es decir, se comprime todo tanto que la única fuerza de las 4 fuerzas que queda resistiendo con la gravedad es la fuerza nuclear fuerte. Es la única que queda. Y en eso lo único que tiene son neutrones. Solo quedan neutrones. Eso es una estrella de neutrones, lo que llamamos un púlsar. Pero cuando la estrella es lo suficientemente masiva, incluso ahí no se detiene y se sigue comprimiendo y comprimiendo. Se comprime tanto que al final genera tantísimo campo gravitatorio que nada puede escapar de ahí. Se ha convertido en un agujero negro. Es decir, un agujero negro es la muerte de una estrella masiva, gigantesca. Aquí os he dejado en la escala, si os dais cuenta, las estrellas supergigantes viven muy poco tiempo, entre 10 y 20 millones de años. Sin embargo, las estrellas como nuestro Sol son estrellas que duran muchísimo más, unos 10.000 millones de años. Tienen una vida más tranquila, más lenta, más pausada, sin las sorpresas de estas superestrellas. Pero no van a dar lugar a un agujero negro. Estrella, tienes una pregunta, dime. Sí. Veo que abajo pones de 10 a 20 millones de años. ¿Cómo puede tener 20 millones de años alguna? Si el universo tiene 13.800 años. 13.800 millones. Perdona, 13.800 millones Claro, de años. Por eso puede tener 10 o 20 millones sin problemas. 13.800 millones son más. 13.000, claro, me falta el 1.000, perdón. Claro, perdón. no 13 millones de años, sino 13.000 millones. 13.800. 13.000, sí. Ya, perdón. Nada. Un 1.000 que se me ha escapado. Te ha escapado el 1.000, efectivamente. A veces 3, lo que pueden cambiar 3 ceros, ¿eh? Sí. Fíjate. Pero ceros de nada. Bueno, como podéis ver, bueno, aquí es un poquito un gráfico de cómo se van formando una vez que se va comprimiendo la estrella. La estrella tiene que comprimirse por debajo de lo que llamamos el radio de Schwarzschild, es decir, el radio mínimo a partir del cual, el radio de Schwarzschild es el radio a partir del cual la velocidad de escape es la velocidad de la luz. Luego, como mínimo, tiene que tener ese radio o menos. En el momento que se comprime por debajo de que ya no alcanza el radio de Schwarzschild, ya se ha convertido en un agujero negro. ¿De acuerdo? Muy bien.
Bueno, antes os he comentado el tema de las estrellas de neutrones. No voy a tratar esto porque no es propio de hoy, os lo he dejado simplemente como información. Y aquí lo que os venía diciendo, cuando es mayor y sigue comprimiendo la masa de neutrones, se dispara un poquito esa reacción en cadena que termina provocando lo que conocemos como un agujero negro. ¿Y qué es la famosa radiación de Hawking? Bueno, una de las cosas que sucede en los agujeros negros, como en todas las singularidades, es que los fenómenos cuánticos, de los pocos lugares donde los fenómenos cuánticos aparecen a escala macroscópica, es decir, a escala de estrellas y del espacio de una manera cuantificable. Entonces, Hawking, en colaboración con la investigación previa de dos científicos soviéticos, porque eran soviéticos, estamos hablando de los años 70, Zeldovich y Alexei Starobinsky, descubrieron que alrededor de la zona del horizonte de sucesos iban a crear pares de partículas-antipartículas por efecto cuántico. Y esto es la radiación Hawking. Es decir, en el horizonte de sucesos, por efecto del agujero negro, se producen pares de partícula-antipartícula, fluctuaciones cuánticas, iguales que las que produjeron probablemente el origen de nuestro universo. Esto también sucede en los agujeros negros. Y de hecho, predijeron que los grandes aceleradores de partículas como el del CERN podría producir también microagujeros negros de esta manera. Pero aunque se ha intentado varias veces, no hemos podido observar ningún microagujero negro en el CERN. Lo cual nos dice o bien que no es lo suficientemente potente o que esos agujeros negros duran tan poco que no son detectables por nuestros dispositivos. Pero está previsto que en algún momento podamos detectarlo. Esa es la fórmula de la radiación de Hawking, os la he dejado ahí. No hace falta que la traduzca porque, madre mía, qué cantidad de cosas tiene. Bueno, y aquí tenéis un poco la estructura del agujero negro. ¿De acuerdo? Vale, alrededor del agujero negro, que es esto negro, esto sería un poco la singularidad. La singularidad está en negro porque no sabemos lo que hay dentro. ¿De acuerdo? Ese es el interior del agujero negro. Es el interior del huevo al que no podemos ver porque alrededor de él está la cáscara. Y la cáscara es el horizonte, bueno, aquí pone horizonte de eventos porque es una mala traducción del inglés, porque en inglés es event horizon y en realidad es horizonte de sucesos. Event se traduce mejor por sucesos que por evento. ¿De acuerdo? Alrededor del horizonte de sucesos está todo lo que está atrayendo la estrella. Como la estrella tiene tantísima gravedad, todo lo que está cerca se lo va trayendo hasta que se lo traga. ¿Y qué hace? Pues como en un sumidero, dar vueltas alrededor, se va acelerando y conforme se va acelerando al caer también produce más calor y por eso tiene mucha más temperatura y se ve mucho más brillante, hasta que llega a su última órbita estable y atraviesa el horizonte de sucesos y se lo traga el agujero negro. ¿De acuerro? Santiago, ¿qué es eso de chorro relativista? Vale, obviamente es una mala traducción, pero... Bueno, sí, es otra mala traducción porque la traducción es jet relativista, no se traduce, es jet relativista. Vale, esto sucede en las estrellas de neutrones también. En los polos magnéticos, claro, como era una antigua estrella, la esfera que formaba sigue teniendo un polo norte y un polo sur. Por efecto de la rotación del disco de acreción, se produce un chorro de energía que es del disco de acreción, no es del agujero negro, sino es material que al rotar por los polos, parte de ese material sale despedido, como si fuera un imán. Ten en cuenta que es un campo magnético tan grande que tiene unas líneas de campo enormes. Esto sucede tanto por el polo norte como el polo sur. Creo que tengo aquí alguna foto. Esta imagen es muy... Estos son los dos jets, ¿ves? Polo norte y polo sur. Siguen las líneas de campo que salen del antiguo polo norte y polo sur de la estrella. Exactamente igual. Pero es el pulsar. En este caso es un agujero negro. Esto es un agujero negro. Los pulsar también lo tienen. Pero ¿y no tiene nada que ver con la radiación de Hawking? No. Son dos fenómenos diferentes. Porque la radiación de Hawking la provoca el agujero negro. Pero esto la provoca el disco de acreción. Los jets son material del disco de acreción. Evidentemente es la gravedad del agujero negro, pero no es una radiación que cree el agujero negro, sino es parte del disco de acreción que los lanza hacia un lado y hacia otro desde los polos. Yo pensé que la radiación de Hawking era el jet, era lo que escapaba por el jet. No, son dos cosas distintas. La radiación de Hawking son pares de partículas-antipartículas que se crean en el límite del horizonte de sucesos de manera aleatoria. Entonces no se ven, claro. Se pueden detectar, pero no se ven porque son partículas, evidentemente. De hecho,
la radiación de Hawking no la hemos podido detectar porque no hemos podido estar cerca de un agujero negro para detectarla, pero explican muy bien las reacciones que se producen en el límite entre el disco de acreción y el agujero negro, porque esas partículas chocan con el disco de acreción. Y hemos detectado interacciones entre partículas y el disco de acreción que no podíamos explicar hasta que Hawking nos dijo que podría ser esa radiación de Hawking, ¿no? Aquí tenéis otro ejemplo de chorro relativista en 3 dimensiones, en este caso cogido desde un lateral para que lo veamos cómo se emite. Lo que estáis viendo no sale del agujero negro, sino que lo coge del disco de acreción, de toda la porquería que sobresale. Y esta es una foto real. Todo esto es un jet relativista. Se llega a alcanzar tamaños cercanos a 2 años luz. Es materia, ¿no? Sí, sí, materia. Bueno, más energía que materia, pero sí. ¿Y dónde va toda esa materia? ¿O qué? Queda en el espacio. Queda flotando en el espacio. Fundamentalmente es energía. Estamos hablando de chorros de alta energía. El horizonte de sucesos, como os decía, es el envoltorio, ¿de acuerdo? Me gusta mucho este gráfico porque, fijaros, imaginaos que esta zona es el agujero negro y esto es el espacio exterior. Esto es una partícula que está aquí. Entonces, cuando está lejos del agujero negro, la partícula puede moverse libremente en cualquier dirección. Imaginaos que esto es una nave espacial, mejor que una partícula. Entonces, la nave puede alejarse, ir en esta dirección, ir en esta, porque hay cierta distancia al horizonte de sucesos. Cuando la nave espacial se acerca al agujero negro, al horizonte de sucesos, de repente, si quiere alejarse, ya necesita muchísima más energía para poder hacerlo, porque en todos los movimientos que haga con una energía más pequeña, poco a poco va a ser atraído por el agujero negro. Y si se le ocurre atravesar el horizonte de sucesos, jamás, haga lo que haga, jamás podrá salir de él. No hay caminos para que ninguna partícula de la que forma la nave, que probablemente haya sido destruida por lo que nos explicaba antes Javier con el tema de la espaguetización, podría salir y quedar libre para poder moverse. No podemos observar lo que hay dentro, no sabemos lo que hay. El hablar de una singularidad es reconocer que realmente no sabemos exactamente lo que hay. Pero como os decía, sí sabemos lo que no hay. Entonces, hoy en día sabemos, gracias a la radiación de Hawking y a otra serie de matemáticas que la condicionan, que de alguna manera el tiempo del objeto que dentro del agujero negro se vuelve cada vez más lento hasta que prácticamente es como si quedara atrapado dentro de él, con lo cual no pueden ser utilizados para trasladarse de un punto a otro, porque digamos que las partículas que formaban la nave espacial, el astronauta o lo que hayamos metido dentro del agujero negro quedan atrapadas dentro de la singularidad, no van a poder salir de ahí. Es más, un fenómeno muy curioso es que si tú estuvieras fuera del agujero negro, mirando el agujero negro mientras un astronauta amigo tuyo lo atraviesa, verías que la imagen del astronauta, la última imagen de él, lo verías en el límite justo, en el horizonte de sucesos, en la misma posición que te ha mirado por última vez. Aunque el astronauta ya hubiera penetrado, pero esa, como es la última, que se queda atrapada a la luz justo en el límite, sería como una foto que queda impactada dentro del horizonte de sucesos. Aquí hablamos de la famosa espaguetización. Cuando estás ya llegando al agujero negro, hay tantísima diferencia de gravedad entre tus pies y tu cabeza que todo tu cuerpo comienza a ser alargado, ¿no? Hasta que prácticamente eres una fila de átomos que te componen, lógicamente has muerto muchísimo antes, y terminas cayendo dentro del agujero negro. Que no lo interpretéis como en este dibujo como un pozo, ya sabéis que es esférico. Luego podéis caer dentro de él en cualquier posición porque es una esfera, era lo mismo que era la estrella. La estrella era una esfera, por lo tanto el agujero negro sigue siendo una esfera. Voy a resumir rápidamente para dejaros intervenir a vosotros. Los agujeros negros son objetos en los que la intensidad gravitatoria es tan grande que no puede escapar nada de ellos. Se forman tras la muerte de una estrella o, esto no lo he dicho, pero también puede pasar en los núcleos de las galaxias más grandes. Esto también por presión de la masa que se forma en esos núcleos. Están rodeados por lo que llamamos horizonte de sucesos, que es como su corteza, el último punto del que puedes escapar. Una vez que lo tocas, has quedado atrapado. Dentro albergan una singularidad de la cual no sabemos nada.
todo lo que podamos hablar es teoría. Emiten radiación desde su disco de acreción, jet relativista, y desde el propio agujero negro, radiación de Hawking. Y los datos parecen confirmar que no son pasadizos a otro lugar, ni a otro tiempo, ni nada de esto que se presuponía. Esto sería un poco el resumen general del concepto de agujero negro. Y para agujero negro, la inversión española en investigación científica. Pero bueno, eso es un poco para otro momento. Y ahora he querido hacer una presentación más corta de lo habitual porque prefiero dejar a vosotros las preguntas, porque suele cuestionarse muchas cosas y hablarlas un poco más tranquilamente. Los agujeros de gusano ¿era lo que se pensaba que era el agujero negro conectado con el blanco? ¿O no, es otra cosa? No, es otro objeto totalmente distinto, es un objeto teórico. Que no está comprobado, pero bueno. No está comprobado, fuente de Bosman-Roth perdón, lo diré, se me ha olvidado. Bueno, tienen un nombre científico, ahora no me acuerdo, se me ha olvidado. Y... ¿cómo era? Agujero de gusano... De verdad que se llama Einstein-Rosen, perdón. Puente de Einstein-Rosen. El puente de Einstein, claro, el que pasa de un plano, o sea, de una plana a otra. Bueno, o de una curvatura del universo a otro punto. Puede ser dentro del efectivamente. Pero es un objeto totalmente teórico, no lo hemos podido comprobar ni detectar. O sea, que el puente de Einstein-Rosen es el agujero de gusano. Es agujero de gusano, exacto. Ese es el nombre científico del agujero de gusano. Es que si te fijas, esto era una broma de Hawking, como es habitual en el de Royal Penrose. Decían, es como si para viajar a un lado de la manzana, en vez de recorrer toda la manzana dando la vuelta, un gusano decide hacer un agujero a través de la manzana y llega en línea recta, ¿no? Pues eso es un agujero de gusano. Pero no es lo mismo que un agujero negro. El agujero negro existe, hemos detectado millones de ellos, los tenemos muy bien investigados, y del agujero de gusano solo sabemos que puede existir. Pero ya sabéis que el poder existir no significa que... Y lo del agujero blanco, eso es pura imaginación. Descartado completamente. ¿Descartado? Totalmente. Nada, ni siquiera una hipótesis. Negro no surge nada. Nada. No me ha quedado muy claro lo de que tengan carga. Bueno. Para que este agujero tiene que tener gravedad. O sea, la masa que provoca la masa que tenía la estrella, en realidad conserva las propiedades de la estrella. Las estrellas tienen funcionan de manera iónica, es decir, son iones, tienen carga eléctrica por efecto de la rotación y por efecto de las reacciones termonucleares. ¿De acuerdo? Es decir, que todos los objetos, nosotros mismos podemos acumular carga eléctrica. Anda que no nos hemos llevado chispazos, ¿verdad? En alguna ocasión. Entonces, en una estrella que tiene fenómenos energéticos tan altos es muy normal. Es decir, las características de momento angular, carga y masa, en realidad no es que sean las propiedades del agujero negro, eran las propiedades de la estrella que dio origen al agujero negro. Mantiene la misma masa, la misma carga y el mismo momento angular. Eso sí, por la radiación de Hawking, ahora sí que sabemos que la masa de un agujero negro, que su carga y su momento angular, se pueden ir perdiendo poco a poco. Entonces, los agujeros negros también se mueren, también desaparecen, también se vaporizan. Evidentemente no ha pasado suficiente tiempo en la historia del universo para que esto suceda porque es muy lento, pero evidentemente es así. Es una muerte térmica también, muy lenta, por pérdida de partículas poco a poco, y entonces deja de rotar, deja de tener energía y va perdiendo radio y masa hasta que se vaporiza. Es como si el agujero negro se tragara a sí mismo y se cerrase. Pero esto tarda miles y miles de millones de años. Siempre que no se coma otro, ¿no? Sí, exacto, muy buena observación. De hecho, es más fácil lo que tú dices que lo que digo yo. Es decir, va a ser mucho más habitual que choquen agujeros negros, por ejemplo, cuando dentro de 10 elevado a 100 años, estamos hablando de una barbaridad, que prácticamente todas las estrellas del universo se hayan muerto, casi todas, lo que quedarán serán muchísimos agujeros negros que se engullirán los grandes a los pequeños, chocarán algunos del mismo tamaño, hasta que también desaparezcan. Es lo más habitual. De hecho, el experimento LIGO, en la detección de los frentes gravitacionales, de las ondas gravitacionales, sabemos que es por el choque de dos agujeros negros, muy parecido tamaño. Ese fue un experimento que se hizo, observable, y se midió la frente, el choque fue tan brutal que lanzó un frente de ondas gravitatorias que incluso llegó hasta la Tierra.
Con respecto a esto, las ondas gravitacionales varían el tejido espacio-tiempo. Incluso, y si se detectan en la Tierra, es que también la Tierra ha sufrido ese cambio de tiempo y de espacio. Ya, lo que pasa es que no son lo suficientemente importantes para que lo podamos detectar. Es decir, son variaciones tan mínimas, en este caso suelen ser más espaciales que a ver, no es más que una ínfima parte de lo que puede emitir el agujero negro. Tendría que ser estar muy cerca del agujero negro para poder tener esa variación temporal. Sí que la ha habido, pero podría ser del orden de 0,000000000 y montones de ceros un segundo, a veces ni siquiera medible para nuestros propios relojes. Yo siempre pongo el ejemplo que un frente de ondas gravitacionales es, ¿os acordáis que os ponía el ejemplo de la manta, ¿no? Y que es el espacio-tiempo y un peso en el centro que la deforma. Y pues vale, si sacudís la manta y provocáis una onda en la manta, ¿no? Moviéndose así, eso es un frente de ondas gravitacionales, ¿no? Que está moviéndose, como tú dices, el espacio-tiempo. Pero son tan minúsculos, que no son tan visibles como hacemos, que sería el orden de átomos de la manta, para que nos hagamos una idea. El frente de onda sería del tamaño de átomos. Entonces no afecta al espacio-tiempo de la Tierra, por ejemplo. Pero tiene que ver con la distancia. Si estuviéramos más cerca, sí. Claro, la ley de Newton es absoluta en eso, dividido por el cuadrado de la distancia. A más distancia, menos fuerza gravitatoria. ¿Y los púlsares tienen más o menos alguna propiedad como la de los agujeros negros? Sí, muy buena cuestión. Son objetos también muy masivos, no tan masivos como los agujeros negros, porque se han quedado, pero también vienen de estrellas enormes. Entonces, esto es muy curioso porque el púlsar en sí es muy pequeñito. De hecho, a lo mejor tiene solo 9 o 10 kilómetros de diámetro. Estamos hablando de una estrella comprimida al tamaño de una montaña, por decirlo de alguna manera. Es decir, es brutal la compresión, pero mantiene toda la potencia gravitatoria de la estrella, que es una estrella gigantesca, a veces del tamaño de 20 veces el Sol. Esto, por ejemplo, provoca que el peso de una cucharadita de ese material, del neutronio, que llamamos, puede pesar millones de toneladas de la densidad que tiene. Y tiene la atracción gravitatoria de toda la antigua estrella, a pesar de ser nada más pequeño que un planeta. Tiene propiedades parecidas, son también objetos enormes, comprimidos a muy poco tamaño, pero que mantienen la masa. Entonces tú, si comprimes el radio pero mantienes la masa, aumentas la densidad. Claro, es como si comprimes una cosa todo lo que puedes. Pero sí, tiene esas propiedades, como dices. Pero también tiene pues un poco horizonte de sucesos y todas esas... No, porque en ese no llega a generar la singularidad, con lo cual no tiene horizonte de sucesos. Pero sí tiene jet relativista. Todos tienen jet relativista. Y de hecho, como la estrella de neutrones gira a gran velocidad, el jet relativista emite pulsos de energía al girar. Y eso es lo que llamamos pulsar. Por eso lo llamamos pulsar. Y esto fue, creo que os lo he comentado, por lo que cuando se detectaron los primeros pulsares, claro, descubrimos una señal que de una manera exacta y metódica, cada pocos segundos, emitía un pulso electromagnético. Pi, pi, pi. Claro, lo primero que pensamos, alguien nos está haciendo señales. Porque es que era perfecto cada pocos segundos. Pero luego, cuando lo analizamos bien, descubrimos que tenía un decaimiento muy pequeño y que coincidía con las matemáticas de los púlsares que ya habían sido previstos también por toda esta gente. Y ahora hemos descubierto millones de ellos. O sea, es un fenómeno relativamente normal. No tienen horizonte de sucesos, pero sí tienen jets relativistas. O sea, el horizonte de sucesos solo se forma cuando hay agujero negro. Solo cuando hay agujero negro. ¿Quién era? Me parece que era Fred Hoyle el que decía que era como la cortina que pone el universo para que no veamos las singularidades. Como que tienen que estar ocultas, ¿no? Entonces pone el horizonte de sucesos, no lo veis, mala suerte, no lo podéis ver. Creo que era Fred Hoyle el que dijo eso. Oye, ¿qué es de Penrose? Pues sigue viviendo, ¿no? Creo que sí, muy mayor, pero yo no he oído que haya muerto, vamos. Vamos, no, si sabías momento, pero no me suena absolutamente para nada. Sé que es muy mayor, sé que es muy mayor, pero no, que si sabías... Sí, vive todavía. 90 años tiene. Sí. Sigue viviendo en Colchester, en Inglaterra. Claro. Que digo que normalmente los científicos suelen hacer sus grandes descubrimientos cuando son jóvenes. Sí, yo creo que... O sea, lo que es la ruptura.
Luego lo pueden desarrollar, perfeccionar, etcétera. Pero realmente esas ideas rompedoras... de lo que tú dices, perfectísimos. Newton, Hawking, son gente que sus aportaciones son muy jóvenes. Luego a lo mejor necesitaron años para perfeccionar su teoría, pero hablamos de 20 y pocos años en Newton y de 30 años en Stephen Hawking. Con lo cual el pobre Penrose, si todavía discierne a esa edad, probablemente lleva bastante sin producir ningún paper de estos. Pude ver en los años 90 en una conferencia en la Complutense, también con Hawking, por cierto, y bueno, yo creo que se dedicaba más que nada más a la divulgación y era el típico catedrático honorario, ¿no? Que ya no tiene una presencia real, sino que más bien ha sido un grande y le tienen allí para los momentos importantes, ¿no? Y para atraer financiación. También, es cierto. Pero sí que cuando llegan a esta edad da la sensación de que lanzan teorías, pero muy raras, como muy extrañas, como si se embarcasen como si llegasen un momento en el que quisieran explicar todo y se meten en unas teorías extrañísimas, porque este estaba metido en algo de la consciencia, explicando la consciencia. Él es dueño de una teoría junto con otro, que no recuerdo ahora, lo tendría que mirar. Sí, me suena. Sí, que ha lanzado una teoría. Con Hameroff, ¿no? ¿Era Hameroff? Sí, es posible. Stuart Hameroff, ¿verdad? Me parece que inclusive es con el que es un hombre anestesista. Pues... Y están unidos y están con los microtúbulos, me parece. Sí. Lo acabo de mirar, anestesista. Stuart Hameroff, y es anestesista, exactamente. Sí. Lo tienes bien cogido. Creo que lo he publicado en Facebook, un artículo de este tema, sí. Sí que me sorprendió un poco porque incluso buscaban una forma como de explicarlo en todas las criaturas vivas del planeta. Era una cosa así como muy extraño. También es cierto que tiene libros como La nueva mente del emperador, que ya desde hacía años estaba muy pensado en el tema de la inteligencia, pero también a Hawking le pasaba, si os recordáis sus últimos años, tenía muchas publicaciones centradas en el conocimiento. Yo no sé si a la vez cuando ves cercano ya el final de tu vida también quieres llegar al culmen absoluto, no lo sé. Pero... A mí siempre, yo creo que lo comenté en algún momento, que siempre he leído que hay que cuidarse mucho de los científicos que se jubilan, porque se quedan anclados. A lo mejor es cuando lo empiezan a ver, claro. A lo mejor es cuando empiezan a ver cosas que... Pero yo creo que no, que realmente cuando te jubilas, y lo digo porque yo me planteo que cuando yo me jubile me voy a ir de la junta directiva de mi asociación, porque si no estás en el día a día, no te va llegando lo nuevo, no tienes contacto... te anquilosas, o sea, ese es el problema, petrificas y mantienes unas posturas, mantienes unas posturas y dale que dale. Claro. Es por lo que he leído, Yo al hilo de todo esto, a mí me dejó muy perturbado, digamos, hace dos clases, cuando hablamos de, aquello que me dejó muy perturbado. Entonces me llamó la atención porque luego leí al mismo tiempo que en 1 milímetro cúbico de nuestro cerebro hay 100 millones de neuronas y al mismo tiempo hay 10 billones de conexiones en 1 milímetro cúbico. Entonces, cuando hablamos de lo pequeño y de lo grande, hay veces que no sé si realmente todo lo pasamos por un filtro que es un poco antropocéntrico, que somos nosotros. Entonces, es difícil discernir, digamos, dónde está la realidad, en qué punto puede estar la realidad. Yo la verdad me pierdo y hay veces que digo, me voy a hacer monaguillo y voy a ayudar al cura a hacer siempre lo mismo y se acabó y me quedo tranquilo. Cuidado con eso, hoy en día. Bueno, efectivamente, tienes razón. A ver qué hace el cura. Pero dices, hace 40.000 años estábamos dibujando, digamos, la mano, en las paredes y ahora estamos metidos en esta situación.
yo me pierdo, yo ya no sé, digamos... El tema de las escalas es difícil porque efectivamente nosotros, pues solo hay que ver históricamente las unidades de medida que tenemos que están tan referenciadas por partes de nuestro cuerpo, incluso, ¿no? Pie, una pulgada, un pulgar, ¿no? Es decir, que realmente sí, es tremendo, ¿no? Y luego, claro, también es cierto que la ciencia nos ha situado en un punto donde decimos, es que nuestro punto es demasiado grande para algunas cosas, como puede ser para entender los efectos cuánticos o la estructura del átomo, pero demasiado pequeño para entender nuestra posición en las galaxias, en las estrellas o demás, ¿no? Es un poco complicado. El otro día, más a raíz de esto, hablaba yo con alguien del tema de decir, fijaros cómo hasta hace nada el metro lo definíamos con la longitud de una barra que está ahí en París. Sí, ¿no? Y ahora ya no se define así, ahora es la longitud de onda de un átomo de cesio 133, ¿no? que justo cuando su longitud de onda equivale a un metro. Es mucho más exacto que la barra, por supuesto, ¿no? Pero hemos recurrido para medir al metro a algo relacionado con lo más pequeño, ¿no? Con la estructura atómica. Y bueno, pues sí. Yo creo que no sé, que de alguna manera a lo largo de la historia nos hemos ido alejando del centro. Yo creo que si, yo sé, lo diré, Copérnico, Galileo nos situaron fuera del centro, Kepler aún más, después llegó incluso ya no en aspectos astronómicos, pero incluso pues qué hizo Darwin, también situarnos fuera de que fuéramos alguien especial, realmente tampoco lo somos pues otra fase evolutiva más de otros animales anteriores, con lo cual todavía más desplazados. Y la astrofísica Darwin moderna, no, ahí no estoy de acuerdo, porque en el evolucionismo del 19 el ser humano era el top de la creación. Pero es cierto, tienes toda la razón. Hablo de Darwin en el sentido de iniciador del evolucionismo. Evidentemente, ni siquiera él se atrevía a afirmar algo así. Pero vamos, yo muchas veces cuando surge digo que sí, que venimos del mono, que no, o sea, así de claro, o sea, evidentemente, ¿no? Y de otros animales anteriores. Y sobre todo de una rata hace 60 millones de años. Y algunos no han evolucionado tanto, se han quedado por ahí. Esto es una opinión personal. Y resulta que nos hemos quedado cada vez un poquito más apartados, pero bueno, es complicado, es complicado. Si te paras a pensarlo, a mí me genera vértigo. No sé si a ti te pasa igual, pero a mí me genera sensación de vértigo. Es decir, lo que estamos viendo de grande y lo que estamos viendo de pequeño, y en todas esas estructuras hay muchísimas cosas y muchísimas información. Si te soy sincero, y esto es una opinión personal mía, creo que nunca vamos a llegar a entenderlo del todo, porque a mí me parece que el conocimiento tiene de alguna manera propiedades fractales, es decir, que una parte es tan complicada como el todo y que jamás vamos a poder entender todo esto del todo. Nos iremos aproximando y tendremos grandes teorías, pero siempre va a haber elementos oscuros en el conocimiento que probablemente no podamos responder. Pero claro, nuestra tarea como seres humanos es intentar ganar terreno, ¿no? Y lo que decía Carl Sagan, ¿no? De estamos metiéndonos en la playa del agua, ¿no? Pero hasta los tobillos, de momento, y lo que queremos es meternos en el mar, pero bien, pero de momento no lo hemos podido hacer, claro. Me recuerda el libro que os recomendé hace, creo, un par de años, el de los descubridores, ¿no? Como una parte es hacia el exterior y otra hacia el interior, como en una parte va del ser humano, descubrimientos geográficos, el universo, y la otra parte es ir hacia adentro, el cuerpo, ¿no? Ir, pues lo que tú comentabas. Y claro, es como más, y me recuerda también los típicos vídeos un poco como traveling, ¿no? Que van desde algo muy pequeño, lo van acumulando y de repente es todo el universo y luego vuelven otra vez. Es un poquito eso, y en qué punto de ese continuo estamos nosotros, ¿no? A mí me llama mucho la atención todo el concepto de la complejidad, el cómo, digamos, del cloro y el sodio sale una cosa que es distinta, digamos, de los componentes, con características, digamos, distintas. Eso es algo que hay veces que no acabo de, digamos, de entenderlo. O sea, me cuesta trabajo. Pues ahí sustituir la palabra complejidad por entropía. En el fondo es eso. En el fondo es eso.
Y es un poco lo que hablábamos, es decir, la entropía es esa mano que hace que el universo sea complejo. Sí. Es decir, sin la entropía el universo sería todo igual, sería una masa homogénea exactamente igual. Pero de alguna manera esa mano que crea estructuras en el universo, y cuando digo estructuras digo un grano de sal, como tú dices, o una persona, o una estrella, o una galaxia, es la entropía. Y al final, curiosamente, es también quien destruirá todo, porque la entropía, a cambio de eso, cobra ese impuesto que comentábamos de la energía. Dice, yo te permito hacer eso, pero para unir esos dos y obtener el cloruro sódico, te cobro energía. Es el peaje que me tienes que pagar, ¿no? Y la energía es limitada en el universo. Al final, la energía se acaba, y cuando se acaba, dejará de existir el universo, lo cual me vuelve a generar cierto vértigo pensar eso, aunque sea tan a largo plazo en un futuro. Pero ahí yo sí que os quiero recomendar este libro. Uy, es que La gran teoría del todo. La gran teoría del todo, de David Christian, que ya lo recomendé, creo, en cierta ocasión, pero lo vuelvo a sacar porque no está escrito por un científico, lo cual a mí me parece que a nivel de divulgación es muy bueno, es un historiador, pero a la vez es un historiador con muchas inquietudes científicas, y creo que lo ha escrito muy bien, y creo que habla de todo este tema, de todo lo que estábamos hablando hoy, e incluso cuestiones como la entropía, la complejidad, porque él lo subtitula desde el Big Bang a las primeras estrellas, a nuestro sistema solar, a la vida en la Tierra, a los dinosaurios, al Homo sapiens, a la agricultura, a la era de hielo, a los imperios, los combustibles fósiles, el alunizaje, la globalización y hasta el futuro que nos depara. ¿Cuál es el autor? David Christian, como suena. ¿Puedes ponerlo en pantalla un momentito? Claro que sí. Ay, esperad que no lo veo. No. Ahí. Un poquito más a tu Espera, derecha. que voy a desactivar el fondo. Voy a desactivar el fondo, ¿vale? Lo desactivo y así no se borra. Cristian con CHR, Sí, ¿no? Ya, Elena, que no me sales tú. Ya no me sale. Este hombre estuvo. Ahora, Santiago. Púlsame, si me pulsas a mí, salgo yo solo. Este hombre estuvo hace como 3 o 4 años aquí en España y estuvo dando, yo creo que promocionando este libro o algo así. Sí, me suena de... Otra vez te hablo Jesús. Es profesor de historia. A mí me gustó mucho, me ha gustado mucho. Me parece un libro maravilloso para poder leer. Es un libro que podéis leer sin necesidad de conocimientos de nada, porque está muy bien explicado todo. No recurre a la ciencia más que para referenciar cosas, y propone un camino muy divertido que incluso, si os digo la verdad, este año lo estoy siguiendo yo en todos los temas que estoy escogiendo. Es decir, una estructura, la veréis si leéis el libro, muy parecida a cómo he estructurado yo estos temas, intentando darle una línea un poco coherente, no ir saltando únicamente de un lado a otro. Ponlo otra vez. Y es un libro que me gusta mucho. Ahí. Lo he recomendado y os lo vuelvo a recomendar. Es la Editorial Crítica. En España es Editorial Crítica, lo tiene. Y vamos, yo lo compré, no me costó muy caro, vamos, no recuerdo, pero no me costó muy caro, no recuerdo lo que me costó. Creo que lo compré en el último Naucas que estuve antes de la pandemia, para ser exactos, fijaros, un poco recordando así de memoria. Y de verdad, es un libro que me ha encantado y que estoy recomendando muchísimo. Y yo creo que muchas veces, incluso a los que venimos de estudiar carreras científicas, está muy bien que veamos la ciencia desde el punto de vista de un no científico, porque nos enseña cosas, es decir, de la perspectiva histórica, por ejemplo, que los científicos perdemos y que muchas veces no nos damos cuenta, y a mí me gusta mucho, por poner un ejemplo. No sé si tenéis alguna preguntita más. Hombre, yo por mi parte empezaría otra vez la capo. Para entender algo, pero bueno. No, de verdad, quedaros, como siempre digo yo, con esa parte final, ¿no? que os comentaba, un poco ese resumen, ahora os lo envío. Os he enviado hoy también, perdón por el retraso, la del otro día para que la tengáis, y quedaros un poco con ese resumen, esos objetos masivos de los cuales nada puede escapar, pero de los cuales no sabemos prácticamente nada de lo que hay en el interior, no sabemos prácticamente nada. Pero yo creo que de momento, efectivamente, es cuestión de tiempo. ¿Energía oscura y materia oscura relacionado con agujeros negros? ¿Hay algo a destacar o no? ¿Tiene algo que ver? Pero no está muy relacionado, aunque sí con las generaciones de estrellas. Pero si recordáis un poco, si no me equivoco, lo voy a consultar, pero creo que es así.
Voy a mirarlo, pero creo que lo había puesto. Déjame mirar porque quería hablar de ese tema yo. En otro día, porque ya hoy ya vamos mira, a pasar. El 18 de marzo, energía y materia oscura. Vamos a hablar de ahí. Es que hay una cuestión nueva que ha surgido sobre precisamente la influencia que pueda tener para la creación de estrellas, de nuevas estrellas, el tema de la materia de energía oscura, que me ha gustado mucho y me apetecía tocarlo. Es una cosa muy sencilla. Parece ser que donde hay acumulación de materia y energía oscura se produce mayor cantidad de creación de estrellas. Y esto puede tener importancia para entender esos enormes cúmulos y supercúmulos que no sabíamos por qué se producían. Y a lo mejor quien nos está produciendo es la materia de energía oscura. Puede ser una cuestión que por fin explique esas estructuras tan gigantescas de galaxias, miles de galaxias, que se acumulan como si estuvieran atraídas por algo que no vemos, que es un objeto muy masivo, y ese objeto muy masivo sería la materia de energía oscura. Pero bueno, 18 de marzo, prometido. Vale. ¿En la semana que viene qué toca? La semana que viene creo que vamos a hablar de la Luna. Ah, de la Luna. Ayer han probado el supercohete de Elon Musk. Bien, bien. ¿Y algo a destacar del James Webb? ¿Algo de momento nada, están hasta que lleguen las primeras imágenes. Por cierto, yo sigo con mi apuesta, ¿eh? Ya os dije que los americanos no lo van a lograr el 2024. Sigo manteniendo mi apuesta respecto a volver a la Luna, que van a ser los chinos. Bueno, nos hemos pasado 7 minutos ya. No pasa nada. Muy bien. Oye, placer, Jesús, me alegro de verte, que no lo he dicho antes, que estás ya bien, que como he entrado tarde, pues... ¿Te refieres a mí? Sí. Ah, perdona, no te había... Muchas gracias. Sí, ya me estoy reponiendo, sí. Genial. Cuidaros mucho toda la semana y nos vemos el viernes que viene. Vamos hablando por el... Esta semana no he puesto muchos feliz día con imagen, pero prometo que lo haga otra vez esta semana. Bueno, cuando quieras. Venga. Besos. Bien. Chao. Adiós.